Aleluya, vamos, si lo va a aplaudir, apláudalo fuerte. Porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos, nos gozamos esta preciosa noche que podamos reunirnos para adorar al Señor por un tiempo, pero también para poderle ver, compartir, convivir un momento cuando nos vamos y definitivamente que escuchar su palabra. Amén. Bienvenidos todos, nos gozamos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Antes de comenzar, quiero decirles algo. Nosotros siempre, antes del Thanksgiving, ¿verdad? Tomamos un tiempo de pasar también tiempo como familia, nosotros como congregación. Entonces, yo sé que el día de Thanksgiving es un jueves y vamos a hacer nuestra convivencia el domingo anterior, que es el día 23. Ese día queremos compartir todos juntos, que podamos traer todos y de lo que Dios nos ha dado, podamos compartir los alimentos. ¿Está bien? Amén. Nuestra hermana Patti, porque mi hermano Pastor Rafa va a salir con mi hermana Xiomara a México, van a ir a compartir allá con el hermano Pastor Beltrán. Entonces, nuestra hermana Patti se va a estar haciendo cargo para apuntar, ¿verdad? Y así podamos saber exactamente qué es lo que vamos a traer para no repetir mucho los platillos. Así podamos convivir todos juntos. ¿Está bien? Solo le acuerdo para que usted ya vaya planeando y tenga tiempo. Y así usted puede pasar tiempo también el día jueves con su familia y disfrutar a su familia. Pero recuerde que el Señor Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Él dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Así que gracias a Dios por esa vida del Señor que está en nuestro corazón, que nos podemos sentir como familia nosotros. Romanos capítulo 14, versículo 17. Hemos estado compartiendo ya dos predicaciones o dos tiempos de compartir acerca del reino. Hemos estado hablando que el reino debe ser una experiencia en nuestro corazón, no solamente una doctrina, no solamente palabras, sino una vivencia de la vida del rey en nuestro corazón. No puede existir el reino sin el rey. No puede el reino ser una realidad si no estamos experimentando la vida de Él en nuestro corazón. Entonces quisiera hoy, esta noche, como resumen, ¿qué es el reino de Dios y en dónde está? ¿Qué es el reino de Dios y en dónde está? Romanos 14, verso 17, creo que nos ayuda mucho a definir con palabras lo que es el reino. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Lo primero que Pablo afirma a los hermanos que se encontraban en Roma, que era la iglesia, y que estaba habiendo ciertos conflictos por cuestiones de comidas, ¿verdad? De rituales que los judíos participaban y los gentiles no lo hacían. Así que muchas de las veces se despreciaba o se menospreciaba tanto al que no lo hacía como al que hacía. Ambos se menospreciaban por esos ritos, por esas comidas. Y el apóstol Pablo define que eso no tiene nada que ver con el reino. Así que vivimos en un mundo realmente lleno de reinos, ¿verdad? Lleno de reinos. Por ejemplo, los políticos quieren hacer su reino y por eso usted encuentra que hay partido demócrata, partido republicano. Va a otro país y usted encuentra partido partido el otro, ¿verdad? Lo que están haciendo realmente son reinos humanos. Cada uno de ellos cree que aporta lo mejor, hace lo mejor, ¿verdad? Entonces esos son reinos políticos. También hay reinos económicos. Hay un sistema dentro de la economía, ¿verdad? Que muchas de las veces se maneja el capitalismo, el socialismo, etcétera, ¿no? Bueno, cada una de esas ideas de pensamiento forman sus propios reinos. Entonces también hay reinos religiosos. Por eso es que usted oye, ¿verdad? Ciertos grupos y se enfatizan tanto los grupos y lo que están haciendo realmente es un reino religioso. Porque están
fomentando el pensamiento, la doctrina que cierto grupo de personas tiene. Pero el reino del Señor no tiene nada que ver con eso. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es algo tangible, no es algo palpable. El reino de Dios, dice el apóstol Pablo, que es el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, eso es muy importante, en el Espíritu Santo. Ahora, una de las cosas que debemos de saber es que este reino, que tiene que ver con la vida del rey en nuestros corazones, no es un reino temporal, no es un reino pasajero, no es un reino que va a perecer, no es un reino que va a ser movido, no, es un reino que permanece para siempre. Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice el escritor a los hebreos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Esa palabra inconmovible que no se puede tambalear, no se puede mover. Entonces, el reino en donde que hemos recibido, dice, es un reino inconmovible, que no se puede mover. Tengamos gratitud. La palabra en el original es gracia. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y ¿qué más? Y reverencia. Así que en este reino no se vive como quiere, no se hace lo que quiere. En este reino, ¿verdad? Se sirve al Señor con gratitud. En este reino no es un reino donde el rey te abusa, no, es un reino donde el amor de Dios hace que nosotros podamos servir al Señor con gratitud, con reverencia, no con desorden, no, con gratitud y reverencia en nuestro corazón. Así que definiendo qué es el reino. Bueno, el reino de Dios no son cosas externas. El reino de Dios no es algo tangible. El reino no tiene que ver con comida ni bebida. Ya lo vimos allí donde está. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno, con la influencia, con el poder de Dios en nuestros corazones. ¿Ve? El reino de Dios es el poder, la influencia, la vida de Dios que obra en el interior de nuestros corazones. Por eso es que dice que el reino, ¿ve? Este reino, esta vida produce justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en el reino no hay lugar para otra voluntad. En el reino de Dios, el deseo de Dios se debe de llevar a cabo. Entonces, nosotros si decimos que estamos en el reino, de verdad que nuestro corazón debería de inclinarse a la voluntad del rey, no hacer nuestra propia voluntad. Porque si decimos que estamos en el reino, pero seguimos viviendo como nosotros queremos, bueno, esas son palabras, esa no es una experiencia de vida. ¿Ve? La experiencia de vida es cuando realmente nuestra voluntad se comienza a someter a la voluntad del rey o a la voluntad del Señor. Entonces, en el reino de Dios no hay, ¿verdad? Otra voluntad, sino la voluntad del Señor. En el reino de Dios no hay injusticia, sino ¿qué cosa? Justicia, dice la Escritura. En el reino de Dios no hay rebelión, sino paz. En el reino de Dios no hay tristeza, sino ¿qué? Sino gozo en el Espíritu Santo. Es importante porque el escritor, ¿verdad? Dice que en el reino del Señor hay gozo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando los sirvientes servían al rey, especialmente las personas que estaban dentro de la cortesía del rey, déjeme decirle que ellos tenían un protocolo, una manera de cómo realmente vivir dentro de ese reino. En ese reino no podía el que sirve, no podía estar con la cara alargada, no podía estar triste, no podía vivir con amargura en el corazón. ¿Ve? Porque cuando el rey lo miraba así, ese hombre o esa persona que estaba sirviendo allí realmente podía perder la vida. Porque esas personas que trabajaban dentro de la cortesía del rey, realmente ese rey mostraba su reino y enseñaba en aquellos tiempos especialmente, ¿ve? Había la creencia de que esos reyes eran puestos por Dios, ¿ve? Eran puestos elegidos por Dios y que era una bendición que ese rey estuviera gobernando, porque ese rey iba a traer el bien, la prosperidad y la bendición
que Dios a través de él iba a dar al pueblo. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, comenzaba a servir, pero servía enojado, molesto, el rey comenzaba a sospechar, o se empezaba a sospechar en ese reino que era muy posible que esa persona estaba fraguando algo contra el reino. ¿Ve? Y por eso es que muchas de las veces lo mataban. De hecho, hay una historia en el Antiguo Testamento que me gustaría que usted viniese. Nehemías capítulo 2, versículo 22. Cuando usted lee la historia, dice que Nehemías, ¿verdad?, cuando escuchó cómo estaba el templo, las paredes que rodeaban la ciudad todas decaídas, dice que le entró mucha tristeza en el corazón al ver toda esa tragedia que había sucedido en el pueblo de Israel y que se mantenía así. Pero él era un copero, una persona que estaba en presencia del rey. Y cuando el rey lo miró, mire lo que dice Nehemías 2:2. Y me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu corazón o tu rostro? Pues no estás enfermo, le dijo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y era por esa razón que le acabo de contar. Porque las personas que servían al rey no podían realmente estar mostrando, ¿verdad?, un rostro de tristeza, porque eso quería decir que ese reino realmente lo que generaba era eso. Nosotros estamos en el reino, ¿verdad?, no en un reino de hombres, de hombres humanos. Nosotros estamos en el reino divino, en el reino que proviene de Dios, en el reino que es eterno. Por eso es que, ¿verdad?, nosotros también en este reino debemos de vivir con esa confianza, con esa seguridad, con ese gozo que produce el Espíritu Santo del Señor. La diferencia es que aún en este reino podemos tener un corazón quebrantado, es cierto, ¿verdad? Pero quebrantado por el Espíritu Santo del Señor, que el Señor lo quebrante en nuestros corazones. Qué bueno que tengamos un corazón así. Pero si nosotros entendemos entonces que estamos en este reino, ¿cómo debería de ser nuestro corazón? ¿Cómo deberíamos de vivir con esa confianza, con esa seguridad? Porque este reino no viene por cualquier persona, es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que nos da su vida y que a través de esa vida comienza Él a gobernar la tierra de nuestro corazón. Él quiere realmente gobernar todo nuestro corazón, toda nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Él quiere ser el Señor de todo nuestro ser por completo. Entonces a veces nosotros, decimos que hemos creído en el reino, hablamos las palabras del reino, pero vivimos todos desconfiados, todos con tristeza en el corazón, todos desalentados por las noticias que se escuchan. ¿Cómo puede ser posible? Si la vida del rey, si Dios está dentro de ti, ¿por qué temes? ¿Ve? ¿Por qué tememos? ¿No? Miren lo que dice este proverbio, Proverbio 16, versículo 15. Proverbio 16, verso 15. El rostro del rey es vida, y su favor es como nube que trae lluvia tardía. ¿Ve? El rostro del rey es vida, y su favor es como nube que trae lluvia tardía. ¿Ve? El proverbista que está escribiendo este proverbio es Salomón. Entonces, él sabía la función del rey humano, pero él no está hablando solamente del rey humano, está hablando del Rey de Reyes, que es Cristo. ¿Ve? Entonces Él es la bendición, Él es vida para nosotros. ¿Ve? Y Él es bendición en nuestras almas, que es lo que nuestra alma realmente recuerde que perdió. Nuestra alma perdió el reino, la vida de Dios que nos había dado, o que le había dado al hombre, para que el hombre sojuzgara todas las cosas, para que el hombre gobernara en esta tierra y fuera gobernado por Dios desde su interior. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de Él ese reino vuelve a ser restaurado, o la vida del rey comienza a gobernar, y a medida que está gobernando nuestras propias voluntades y nos estamos sometiendo, allí la manifestación del reino es una realidad en nuestro corazón. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿dónde se encuentra este reino? Bueno, ya hemos estado hablando. Venga conmigo a Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino. Ellos le preguntaron al Señor: oye, Señor, ¿y cuándo pues va a venir el reino? ¿Verdad? Recuerde que los judíos tenían en la mente esas profecías o esas
sí, profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento de que vendría un rey, ¿verdad?, a gobernar. Entonces, cuando lo estaban viendo al Señor allí, ellos no estaban pensando que era el rey. De hecho, ¿verdad?, ellos no creían. Por eso le dicen, ¿cuándo es que va a venir el reino? Y mire la contestación del Señor. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no va a ser vociferado, no va a estar siendo con parlantes anunciado. No está diciendo así el Señor. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, o está acá o está allá. No el reino de Dios no tiene que ver con algo geográfico, lo que le está diciendo el Señor. Ni dirán helo aquí o allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando usted busca esa palabra entre, muchas versiones, hay otras versiones, por ejemplo, la Reina Antigua 1569 dice, no como está diciendo la Reina Valera, realmente dice como dice el griego, ¿verdad? Y el griego dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esa palabra en el griego es muy interesante, ¿verdad? Esa palabra en el griego es ento. Y esa palabra ento, o sea, la palabra entre, que leemos ahí, cuando dice que el reino está entre vosotros, en el original dice dentro de ustedes, ento ustedes, ¿ve? Dentro del interior, dentro de tu alma, ¿verdad? Cuando Jesús le está diciendo, el reino de Dios está dentro de ustedes. Imagínense el shock, ¿verdad?, que tuvieron los fariseos. Ellos pensando en un reino externo y el Señor hablándoles que el reino estaba dentro de ellos. ¿Ve? Que el reino se encontraba dentro. Porque recuerden, lo que el hombre perdió fue esa influencia de la vida de Dios en ellos. ¿Ve? Porque el reino estaba dentro. El gobierno de Dios estaba dentro del hombre. Y lo que le viene a decir a los fariseos cuando le preguntan, ¿y cuándo va a venir el reino? Y le dice, está dentro de ustedes. Ahora, es muy posible que surja una pregunta en usted, bueno, pero es que ellos, ¿verdad?, no habían creído en Jesús. O ellos todavía no habían nacido. ¿Ve? Es posible que esas preguntas vengan, ¿cierto? Pero lo que le está realmente diciendo el Señor es que el reino no es algo externo. El reino tiene que ver con algo interno en el corazón del hombre. Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Ve? Entonces es muy importante que nosotros entendamos las palabras que el Señor está diciendo, que son una realidad o que deben de ser una realidad en nuestro corazón. ¿Ve? Porque es verdad, siempre el hombre está pensando en el reino futuro, aunque lo va a ver, pero pensamos en aquel reino futuro. Pero déjeme decirle que este reino lo ignoramos. Cuando el reino es el que nos transforma. Este reino es el que nos conforma a la imagen y semejanza de su Hijo. Pero muchas de las veces este reino, que es la vida del rey en nosotros gobernándonos, lo despreciamos. ¿Ve? No le valoramos, no le damos la importancia de vida. Hablamos mucho de un reino futuro, pero de este reino lo ignoramos por completo. Entonces quedamos como los judíos, cuando el Señor vino y comenzó a hablar acerca del reino, a predicar acerca del reino, ellos lo menospreciaron. ¿Ve? Ellos no creyeron eso. Ellos lo midieron como un farsante. Pues déjeme decirle una cosa, que también puede ser el Señor en tu corazón hablándote. ¿Ve? Hablándote dentro de tu propio corazón, y es muy posible que tú pienses, ¿verdad?, que esa es la voz del diablo. Cuando, por ejemplo, el Señor te comienza a decir dentro de tu propio corazón, ¿ve? La manera como estás viviendo no me agrada. La forma como dices tú que me buscas realmente no es verdad. ¿Ve? Eso que tú llamas, que dices que eres una persona íntegra, eso no es cierto. ¿Ve? Esa voz usted lo puede rechazar, pensando que es posible que es su carne. No es su carne. No es su carne, es el Señor hablando a tu propio corazón. Porque acuérdense, el reino adentro está. El Señor adentro te va a hablar ahora. Por eso Pablo dice, o el escritor de los Hebreos dice que anteriormente el Señor nos habló por medio de los profetas, pero que a hoy nos habla en Hijo. ¿Ve? O sea, dicho de otra manera, nos habla por medio de ese espíritu del Hijo dentro de nuestros propios corazones. Entonces, nosotros muchas de las veces
decimos que creemos en el reino o que estamos en el reino, pero el rey hablándote y tú desobedeciéndolo. El Señor queriendo que haga su voluntad y tú y tú sigues haciendo la tuya. ¿Ve? Entonces eso es muy importante. Nunca vaya a pensar, no, eso es de mi carne. No, la carne nunca se va a poner en contra de la carne. ¿Ve? Si te está diciendo algo el Señor a tu corazón, es para que vuelvas tu corazón a Él. ¿Ve? Vuelvas tu corazón a esa voz que te habla. O cuando lees las escrituras y el Señor, ¿verdad? Tú ves a través de las escrituras como que hay palabras que empiezan a hacer vida en ti. ¿Ve? Es el Señor hablándote. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Volver nuestro corazón. Y cuando nos comenzamos a someter a la voluntad de Él, entonces estamos viviendo el reino. ¿Ve? Allí es donde el reino está siendo una realidad en nuestros propios corazones. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver eso. Ahora mire otro texto, para que vea que no solamente el Señor Jesús hablaba de ese reino interno, sino el apóstol Pablo también. Capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 26. Dice el escritor a los hebreos, el escritor del libro de los Hechos, usted sabe que se encontraba en Atenas, un lugar muy idólatra, y el apóstol le comenzó a hablar acerca de un altar que estaba allí y había una inscripción que decía al Dios no conocido. De ese les empezó a hablar, del que no conocían. ¿Ve? Ahora mire lo que dice el versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Ve? De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y mire lo que sigue diciendo. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Vean, no dice tiempo. Dice el orden de los tiempos. Les ha prefijado el orden de los tiempos. Entonces, en la escritura tú vas a ver siempre, ¿ve?, el tiempo kairos y el tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo medible a través de minutos, segundos y horas, ¿verdad? Ese es el tiempo cronos. Pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo cuando Dios, por ejemplo, visita a una persona, o cuando Dios a través de su Santo Espíritu comienza a alumbrar el corazón, comienza a mostrarte en tu corazón, como cuando aquellas primeras veces cuando el Señor comenzaba a hablar en tu corazón o comenzaba a incomodarte en tu propio corazón. El deseo, te empezaba a poner deseos, por ejemplo, de escuchar la palabra, de congregarte, de platicar con una persona que te hablaba del Señor. Ese es el Señor obrando en el corazón, ¿verdad?, de uno. Ahora, Dios ha prefijado un tiempo, mire para qué. Ese tiempo es el tiempo kairos, el tiempo de Dios, y los límites de su habitación. Dice el verso 27, ¿para qué? Para que busquen a Dios. ¿Oyó? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vea, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios está en todo lugar. ¿Ve? Usted a Dios no lo puede limitar, decir, no, aquí está Dios en este templo. No, 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 Dios está en todo lugar. A través de su Espíritu Él está en todo lugar, pero también puede estar dentro de ti. ¿Ve? Y por eso es que en los hombres, la manera como Dios hoy obra es por medio de su Espíritu en sus corazones. ¿Ve? Entonces, cuando usted sabe esto, ve que Dios ha derramado su Espíritu sobre toda carne y que Dios está obrando con su Santo Espíritu cuando vamos a hablar acerca de esto que el hombre perdió, ¿ve? Pero también que Dios hoy por su gracia comienza a obrar a través de su luz, a través de su Espíritu en el corazón, enseñarles que ese es el Señor llamándolos al arrepentimiento. Y que Dios ha prefijado un tiempo. ¿Ve? ¿Para qué? Para que busquen, para que ese es el tiempo del Señor donde el Señor está llamándoles en su corazón a que se vuelvan a Él, a que se arrepientan, a que se conviertan al Señor. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros también. ¿Ve? Nos produce un genuino arrepentimiento en nuestro corazón para que cada día, ¿qué?,
vayamos volviéndonos hacia Él, ¿verdad? Que cada día estemos escuchándolo a Él. Entonces, para que busquen a Dios, dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad o que Dios sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Ve? Pablo le está diciendo, no, esos ídolos que ustedes tienen, eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Ve? Dios es un espíritu y Dios obra en los corazones de la gente. Dios vuelve los corazones de la gente. Toda la gente tiene la oportunidad. Dios no hace acepción de personas. ¿Ve? Entonces, y eso hay que entenderlo, también saberlo nosotros. Por eso cuando Dios le pone una persona enfrente de usted debe tener la convicción de lo que Dios dice en su palabra, lo que hace el Señor en los corazones. No debemos de tener, y será su tiempo, no será su tiempo, no hay que hablarle del Señor. Ya ese es un asunto de Dios tratando con el corazón en las personas, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, ¿el reino de Dios dónde está? Dentro de los corazones. Ahí es donde el reino de Dios aparece. Ahí es donde el reino de Dios se manifiesta. Entonces, es verdad que para los fariseos eso era como, ¿what? ¿Verdad? Era como que el reino de Dios está en nosotros. Y por años nos han enseñado que viene un reino, que va a ser el reino de Israel, que va a gobernar todas las naciones. ¿Cómo tú me vienes a decir que el reino está aquí adentro y nosotros estamos esperando a uno que venga a someter a los romanos? Vea, pero es que el problema del hombre no está afuera. El problema del hombre está dentro. El problema de los judíos no era un problema, ¿verdad? De los que eran por los romanos, no. El problema era su corazón. Ellos estaban así por sus corazones. Pero Dios en su gracia y misericordia envía, ¿verdad?, a su Hijo. Y todos nosotros estábamos así. Ahora, miren lo que dice este otro texto. Y yo creo que cuando el Señor les hablaba con este otro texto, me imagino que era más confuso lo que ellos entendían. Miren, por ejemplo, este texto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿os serán qué cosa? Añadidas. Bueno, por fin, Señor. Tú dices que el reino de Dios está en nosotros. Y ahora dices que hay que buscarlo. ¿No le parece? ¿No le parece que eso generaba en el pensamiento de ellos quizá confusión? ¿Cómo que dices tú que el reino está en nosotros, pero dices que hay que buscarlo? Ahora, es muy importante entender, ¿verdad?, el contexto de ese texto. Ya sabemos que el Señor les dijo a los discípulos, ¿verdad?, que no se afanaran por lo que iban a comer, que iban a beber, que iban a vestir, porque esa era la preocupación de ellos y de nosotros. ¿Ve? Pero el Señor le dice, buscad el reino y su justicia primero, poner a Dios y a su voluntad por encima de toda preocupación, de toda angustia, ¿ve?, de toda necesidad, poner a Dios, hacer la voluntad de Dios primero. Y lo que Él dice, su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Vea, y yo sé que este texto lo hemos recitado un montón de veces, pero a veces no es verdad este texto en nuestro corazón, no es una vivencia real en nuestro corazón. ¿Verdad? Porque muchas de las veces hay una preocupación, una angustia, estamos igual que ellos. Entonces, la exhortación del Señor es busquen el reino. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con buscar el reino? Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 10. Este era otro de los misterios del reino. Recuerde que el Señor habló con parábolas, ¿verdad? Y cuando hablaba del reino, hablaba misterios. Mateo capítulo 13, versículo 10. 13, sí, 10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y miren lo que contestó el Señor. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué quiso decir el Señor? Bueno,
que el reino, ¿verdad?, era un misterio para los hombres. Mas, en cambio, cuando había personas que tenían un corazón tierno, un corazón de niño, un corazón que realmente tenían una necesidad por Dios, a esos corazones Dios les revelaba el reino. Entonces, cuando está hablando acerca de buscar el reino, realmente está diciendo el Señor, ¿verdad?, es que haya ese deseo en nuestro corazón como esos niños. De hecho, hay un texto en la Biblia que lo vamos a ver allí. Es más, venga rápido este texto, por favor. Lucas capítulo 18, verso 17. Dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por eso es que cuando Jesús dice que busquemos el reino, ¿verdad?, es que tengamos esta actitud, ¿verdad?, de niños. Un niño, por ejemplo, es humilde, es sencillo, es crédulo. ¿Ve? Un niño realmente confía en lo que su papá le dice. ¿Ve? Ese niño no duda de su padre. Bueno, así deberíamos de ser nosotros. Cuando el Señor nos enseña a través de parábolas los misterios del reino, y por ejemplo, en este texto, Mateo capítulo 13, versículo 44, el Señor habla en misterio, en palabra, en parábola. Pero miren lo que el Señor enseña. Dice el versículo 44: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿A qué es semejante el reino? A un tesoro escondido. A ver, en los tiempos aquellos, un tesoro era algo de demasiado valor. Familia de generación en generación le cambiaba la vida cuando se encontraba un tesoro. Pues claro, todavía, sí, cierto, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice. Dice: un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, el tesoro, ¿verdad?, representa el reino, representa a Cristo, representa esa vida nueva que por la gracia del Señor nos, ¿verdad?, encontramos o nos encuentra el Señor, nos revela al Señor y hemos nacido de nuevo. Entonces, haga de cuenta que hemos encontrado ese tesoro. ¿Ve? Entonces, el hombre simboliza esa persona que descubre, ¿ve?, el reino, el valor del reino. Y esa persona que llega a descubrir el valor del reino, el valor que realmente Cristo tiene en nuestros corazones, es la persona que se puede despojar. Es la persona que realmente puede abandonar muchas cosas que a veces quizás tenían que ver con tu propia voluntad, con tus propios deseos, con satisfacer tus propios egos. Pero ahora, como has encontrado, como se te ha revelado el misterio del reino, ¿verdad?, como ves ahora que realmente hay una vida mucho más valiosa, mucho más importante que esa que tú tenías y le dabas tanto valor, la cual esa debe de perecer, porque has encontrado ahora, ¿ve?, algo demasiado importante que no se puede comparar a nada de lo que nosotros podamos tener aquí en la tierra. Por eso ese hombre dice que abandona todo, deja todo, vende todo porque ha encontrado. Quiere comprar ese campo donde se encuentra el tesoro. El reino también lo compara, mire como esto. Verso 45. El reino lo compara también como la perla de gran precio. En aquellos tiempos, por ejemplo, los mercaderes que compraban perlas, ellos recorrían, ¿verdad? Iban de lugares lejísimos a buscar realmente las perlas preciosas, porque esas eran de mucho valor. Bueno, aquí habla acerca de eso. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué cosa? Y la compró. ¿Ve? Entonces, ese mercader representa a quien busca sinceramente la verdad, busca sinceramente la paz, y llega un momento que la encuentra, porque el reino es paz, es verdad, es justicia, es gozo. Y cuando realmente lo encuentras, ¿ve?, no hay nada que tenga el valor como lo tiene realmente Cristo en nosotros. Él es el tesoro, Él es la perla preciosa.
Amado, y nosotros a veces, ¿sabe? Nos volvemos locos por las cosas terrenales, que son pasajeras, que son efímeras. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Hermano, no sé cuánto, pero no mucho. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Cuestión de tiempo solamente, ¿cierto? Pero a veces nosotros ponemos tanto énfasis en esas cosas que no tienen valor. El verdadero valor es Cristo. El verdadero valor es el Rey en nuestros corazones, la vida de Él en nuestros propios corazones. Por eso es que hay que valorar eso en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo se recibe ese reino? Bueno, aquí en Lucas 18 que leímos, verso 17, dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, el reino hay que recibirlo. El reino hay que recibirlo. ¿Qué significa recibirlo como un niño? ¿Ve? No está aquí hablando el Señor de que seamos infantiles, que nos comportemos infantilmente. No está hablando de eso. Está hablando de la sencillez y humildad que un niño puede tener, ¿sí o no? Un niño reconoce su pequeñez, su dependencia, su necesidad de su padre. Así debemos de ser nosotros. Para que realmente este reino pueda ocupar lugar en nuestro corazón, necesitamos ser así. Personas con un corazón humilde, sencillo, no un corazón orgulloso, prepotente, arrogante. No. Debemos de ser personas sencillas, humildes. Personas que tienen realmente confianza plena, así como un niño confía en su padre. Así nosotros debemos de confiar en el Señor. ¿Ve? Debemos de creer, sí, esto tiene demasiado valor. Entonces la vida de Dios es demasiado importante. El Espíritu Santo del Señor compungiendo tu corazón, haciéndote ver que hay cosas que no son tan importantes como lo que tú tienes. Valorar eso que el Señor te está hablando a tu propio corazón. Un niño tiene la capacidad de recibir. ¿Ve? Un niño no intenta ganar algo, no intenta ganar el amor de su padre. No, él recibe el amor de su padre. Así debemos de ser nosotros. ¿Ve? No, el reino no se puede ganar. El reino solamente se recibe porque es una obra de gracia para nosotros. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, para entrar es necesario que nazcas. Es una obra de gracia, es un nacimiento espiritual que el Espíritu de Dios que comienza a compungir tu corazón, te hace ver que tu vida realmente está enfocada en otras cosas. Pero cuando tienes un corazón de niño y vuelves tu corazón a Él y empiezas a valorarlo a Él, empiezas a hacer lo más importante Él para ti, allí el reino de Dios está haciendo una realidad en tu corazón. Pero mientras eso no sea así, puedes hablar del reino, lo que tú quieras, pero eso no es verdad. En tu vida personal y en mi vida no es verdad eso. ¿Ve? Entonces, el reino es una realidad. El reino es para vivirlo. ¿Ve? Entonces, esta vida del reino es una vida que hay que vivirla. Pero es verdad, eso implica someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Aquí no pueden reinar dos voluntades, aquí es una voluntad la que debe gobernar. Y es la voluntad del Señor. Entonces, para entrar se debe de nacer. Pero debemos tener un corazón, ¿verdad? Tierno, un corazón de niño, un corazón que abrace realmente la autoridad y el señorío de Cristo en sus corazones. ¿Cuáles son las evidencias del reino en nuestros corazones? Recuerde que el reino no son palabras. ¿Ve? El reino no son mensajes aprendidos, porque nosotros podemos aprender mensajes de reino. El reino no son tus notas que tienes allí. ¿Ve? El reino es una vida. Las notas solamente te pueden recordar de qué se trata. Pero el reino es una vida que quiere gobernar tu corazón. ¿Ve? Una vida que te va a corregir. Una vida que sin duda, muchas de las veces, ¿verdad? Va a tratar dentro de ti. Y vas a pensar a veces que no es Dios. No, y es Dios hablando tu propio corazón. Porque el reino de Satanás no está dividido, ¿cierto? Entonces, el rey, vamos a suponer, si el Señor te empieza a hablar de justicia, que tienes que ser una persona justa, no puede ser el diablo. Si te está mostrando que eres injusto, no puede ser el diablo, ese es el Señor. Porque el diablo no puede oponerse a eso, ¿cierto? El diablo siempre va a hacer que tú seas injusto. Sí, sigue dando así, sigue robando, sigue haciendo lo que tú quieres. Entonces, ese es el diablo. Pero el Señor siempre te va a corregir adentro de ti, adentro de tu propio corazón.
Por eso mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. 13, hermana. Yo sé que me decían el costeño, pero es 1:13. Dice, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Y qué cosa? Y trasladado al reino de su amado Hijo. El que está escribiendo ahí es Pablo. Le está escribiendo a una iglesia que conoce, llamado los Colosas, ¿verdad? Usted siempre cuando ve y ve las cartas, usted no piense que es una ley que está hablando Pablo. No, eran personas así conocidas como usted y yo, ¿entiende? Y cuando Pablo dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, era una experiencia. Por eso a Pablo, cuando se le encomienda, ¿verdad?, a que vaya a los gentiles a predicarles, Pablo, el Señor le dijo, ¿para qué lo había escogido? Para que escuchara la voz, para que viera al justo y para que conociera su voluntad y para que fuera y anunciara y sacare de las tinieblas a los que estaban en tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás a Dios, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere. Es que realmente, ¿cómo vamos a poder nosotros hablarle a una persona, verdad, que salga de las tinieblas cuando estamos en las tinieblas? ¿Cuándo vamos a hablarle a una persona, verdad, que salga de la esclavitud cuando seguimos siendo esclavos? O sea, el reino es una experiencia de la vida que nos comienza a libertar, que de verdad comienzan a salir esas tinieblas, esa porquería que estaba en el corazón. ¿Ve? Y ahora cuando tú quieres hacer algo que es incorrecto, inmediatamente la luz y te das cuenta que es el Señor dentro de ti. Ese es el reino. Esa es la vida de Dios en tu propio corazón. Y eso, amados, debe de ser una experiencia de vida. Y si nosotros no le estamos prestando atención, no le estamos poniendo atención, no podemos ser transformados. Podemos pasar años hablando del reino. Podemos hablar libros de reino, seminarios de reino, pero si nosotros no le hacemos caso a esa voz del rey en nuestro interior, no somos transformados. Y esa es la razón, realmente, porque mucha de la iglesia, yo tengo años escuchando del reino, ¿entiende? Pero esa es la razón por qué no somos transformados. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la voz interna del rey. Hay que volver nuestro corazón a esa voz que nos habla, a esa voz que nos corrige, a esa voz que nos exhorta, a esa voz, a esa voz que muchas de las veces nos hace ver que estamos viviendo de una manera totalmente desordenada. Ese es el Señor obrando en nuestros propios corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ya terminamos. Dice el apóstol a estos hermanos que habían recibido el reino, que habían nacido de nuevo, es lo mismo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A ver, ¿qué creen ustedes que hay donde está Cristo? Allá hay amor, porque Él es amor. Allá hay santidad, porque Él es santo. Allá hay pureza. Ahí hay transparencia, ahí hay integridad, ahí hay justicia, ahí hay todo. El bien de Dios es Él. ¿Entiende? Entonces Pablo dice aquí que si hemos resucitado, si realmente hemos nacido de nuevo, busquemos las cosas esas. Ahora, miren lo que dice, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahorita va a diferenciar cuáles son las cosas de arriba y cuáles son las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida, es lo de arriba, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿ve? Se haga visible. Cristo, ¿dónde está Cristo? En nosotros. Cuando ese Cristo se haga visible, cuando ese Cristo leude todo nuestro ser, cuando ese Cristo dice se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque eso es lo que Dios quiere hacer, amados.
Lo que Dios quiere hacer es a través de nosotros manifestarse, a través de nosotros magnificar su nombre, a través de Él, a través de nosotros, la vida de Dios, la vida de Cristo, realmente resplandecer. ¿Ve? A través de Él, en nosotros, es que Él es glorificado. Él es glorificado. El versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vea, a hoy sí, por medio de esa vida poderosa, que es una vida poderosa que nos limpia, que nos da el poder para vencer lo que antes no podíamos vencer. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Vea, todo eso no estaba en el propósito de Dios que gobernara al hombre. En el propósito de Dios estaba que Él gobernara al hombre, que gobernara su amor, su justicia, su pureza. ¿Ve? Que gobernara su compasión, su misericordia. Eso es lo que Dios tenía, ¿ve? Cuando su vida de Él gobernaba en un principio a Adán en su corazón. Y eso es lo que el Señor hace a través de otra vez, por medio de su vida, de este nuevo nacimiento. ¿Ve? Él quiere que eso mismo a hoy pueda manifestarse en el nombre poderoso de Jesús. Por eso yo quiero animarle a usted, ¿verdad? Que el reino no lo veas como una doctrina, como un pensamiento solamente, no, que el reino de Dios lo puedas ver como realmente las Escrituras lo revelan, como la vida de Cristo en nuestro corazón, ¿ve? Como la vida del Señor gobernando nuestras almas, como la vida de Dios manifestándose en el nombre poderoso de Jesús. Póngase sobre sus pies en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta poderosa vida, Señor. Por este reino glorioso en el cual, Señor, a hoy ha sido, Señor, impartido en nuestro corazón. A hoy tu vida, tu gobierno, tu poder, Señor, tu influencia, tu naturaleza dentro de nosotros está. Señor, ayúdanos a poder someternos, Señor, a la voz tuya, a tu gobierno, a tu propósito, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado tu espíritu para que eso pueda ser posible, para que la vida tuya pueda gobernar nuestros corazones en el nombre glorioso de Jesús. Padre, gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Señor, yo te ruego que seamos libres completamente de ese ego, de ese orgullo, de esa vanidad, de esa naturaleza, Señor, que debe cada día ir muriendo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, con tu poder. Señor, que el Espíritu Santo siga internalizando, Señor, tu luz en nuestros corazones, para que realmente, Señor, podamos decir que hemos sido trasladados, Señor, del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Que sea una realidad, Señor, esa experiencia de vida en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos en esta preciosa noche gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de estar en tu reino, de estar en tu vida, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.